Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Mendoza eh, y voy a hablarles en esta ocasión en la materia de música, arte y música, sobre el tema número uno, o la tarea número uno, instrumentos musicales y las agrupaciones instrumentales. Y vamos a ver a continuación en esta diapositiva los tópicos que vamos a ver: clasificación de los instrumentos, conófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos, electrófonos y las agrupaciones instrumentales, la orquesta sinfónica, la agrupación de cámara y otros tipos de agrupaciones. Entonces vamos a comenzar viendo esta diapositiva donde vamos a ver el primer tema, la clasificación de los instrumentos. Y los instrumentos, antes de hablar de ellos, vamos a hablar sobre quién es la ciencia, cuál es la ciencia que estudia estos instrumentos musicales. No es nada más que la organología. La organología es la ciencia que se encarga de estudiar los instrumentos musicales. Y dependiendo de ello vamos a clasificarlos según en 5 familias: los cordonófonos, los aerófonos, los membranófonos, los idiófonos, los electrófonos. Vamos a ver que los cordonófonos son aquellos que producen el sonido mediante la vibración de las cuerdas, por lo tanto tienen cuerdas. Entonces vamos a ver que se encuentran en su clasificación los frotados, los punteados, los percutidos. Entre los más relevantes está el violín, la guitarra y el piano respectivamente. Están los aerófonos, son aquellos instrumentos musicales que producen el sonido mediante la vibración del aire contenido dentro de un tubo. Y podemos ver claramente que estos pueden ser según el tipo de material con el que está hecho y el tipo de bisel o boquilla que contiene. Y vamos a ver que se encuentran los de viento madera, viento metal y otros instrumentos, y ahí podemos ver boquilla de bisel, lengüeta simple, lengüeta doble, boquilla emboscada, lengüeta libre, mixta, entre otros, que son los típicos como la flauta, ¿no? Entonces, el segundo grupo, que son los aerófonos. Luego vamos a ver los membranófonos, que son los que producen sonido, o se producen el sonido por la vibración de una membrana o piel tensa. En este caso vamos a ver que hay los que son percutidos, los frotados y los soplados. En este grupo el más relevante o el que nos hace acordar de este grupo es el tambor, como vemos en imagen. Luego tenemos los idiófonos. Son aquellos que producen el sonido por la vibración de un instrumento entero. Es el grupo más diverso, se clasifica según el modo de producir las vibraciones. Y ahí vamos a ver los entrechocados, los percutidos, los sacudidos, los frotados, los punteados, los raspados, etc. Entre estos podemos ver los platillos, ¿no? Los platillos, los platos, etc. Aquí podemos ver claramente en la gráfica los instrumentos o el grupo a los que pertenece. Entonces, vemos claramente el platillo, entre otros. Hablo del más relevante o el sonado, el que nos hace claramente identificar aquel grupo. Y los electrófonos son aquellos instrumentos en los cuales el sonido se genera, se modifica mediante la corriente o un circuito eléctrico. Entonces podemos ver que están los electroacústicos, los electrónicos y los digitales. Podemos ver que en cada uno de ellos, como la guitarra eléctrica, el órgano eléctrico, y etcétera, ¿no? Ahí podemos ver claramente en la gráfica. A continuación vamos a hablar sobre cada uno de ellos un poco más detallada. Entonces habíamos visto que los cordonófonos no eran aquellos instrumentos que producen el sonido mediante las vibraciones en las cuerdas de sus cuerdas, ¿no? Podíamos ver que se clasificaban según cómo producen el sonido, en frotados, en pulsados, en percutidos, ¿no? Entonces aquellos que tienen cuerdas, ¿no? Entonces las cuerdas tienen unas características que a continuación las vamos a nombrar. Entonces si son frotados, producen sus cuerdas frotadas, ¿no? Pulsados y percutidos. Entonces aquí vamos a ver claramente cada uno de ellos. Para eso vamos a ver las características. Entonces, como habíamos dicho que producen por medio de una cuerda, entonces estas cuerdas tienen unas ciertas características: la longitud, el grosor, la tensión. Entonces vamos a ver que la longitud, entre más larga, el sonido va a ser más grave. Entre más corta va a ser más aguda. El grosor asimismo de la cuerda. Si es más gruesa va a ser más grave el sonido, si es más fina, más agudo. Y la tensión, entre más tensa, más aguda, y entre menos tensa, más grave va a ser el sonido. Entonces aquí habíamos visto que se clasificaban según si son frotados. El más relevante es la familia del violín, ¿no? Viola, violonchelo, etc. Y los punteados, como vemos allí,
el arpa, el oud, el clave, la guitarra, el más relativo, ¿no? Los percutidos del piano, el clavicordio, entre otros, como vemos. Entonces vemos en cada uno de ellos tiene el más relevante entre ellos. Entonces seguimos a la siguiente familia, que es la de los aerófonos. Habíamos dicho que los aerófonos son aquellos instrumentos que producen su sonido mediante las vibraciones del aire contenido dentro de un tubo. Entonces, este tubo tiene ciertas características, como vemos ahí, ¿no? Entonces, este tubo tiene características que la longitud, el diámetro, la presión, etcétera, el tipo de llave, el tipo de vara, el tipo de sistema, la presión, las válvulas. Esto va a generar ciertos tipos de sonidos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre mayor sea la longitud del tubo, más grave va a ser el sonido, entre menor, más agudo, y así, eh, como habíamos mencionado. Los mecanismos a modo de placa y tapaderas son los que aplican estos orificios, ¿no? Las varas, los pitones, las válvulas, estos hacen que por medio de estos sistemas se produzcan los sonidos. Aquí vamos a ver algunos tipos. Entre ellos los más relevantes, en el sistema de llaves está la flauta, en el sistema de varas el trombón, en el sistema de pistones y válvulas están los instrumentos de viento de metal como la trompeta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver claramente, habíamos dicho que se clasificaban según eh, el material que están hechos, viento madera, viento metal, otros instrumentos y el tipo de boquilla que tienen, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de todos ellos. Entonces seguimos al siguiente grupo que son los instrumentos membranófonos. Habíamos mencionado que estos son aquellos que producen su sonido por medio de el golpe, el frote o el soplo de una membrana o de una piel en ellos, ¿no? Entonces, esta membrana o piel tensa que se produce en ellos produce el sonido. Podemos generar el sonido mediante percusión, que es el golpe, mediante la frotación y mediante el soplo. Entre ellos vamos a ver que se encuentran percutidos, pues frotados y soplados. Está entre los percutidos, el timbal de orquesta, entre otros, el tambor de mano, etc. Entre los frotados, la zamboba como vimos allí, y el soplo como el mimitón, entre otros, ¿no? Entonces luego vamos a los idiófonos, son aquellos que producen el sonido mediante la vibración eh, de todo el instrumento. El sonido se produce mediante la vibración de todo el instrumento, el grupo más diverso, el grupo que más diverso tiene, ¿no? Por lo tanto, se clasifican, como habíamos visto en las gráficas, entre chocados, entre percutidos, sacudidos, frotados, punteados, raspados, etc. Que vamos a ver entre los más relevantes son los platillos, ¿no? El güiro, etc. Y el último grupo, donde vamos a ver los electrófonos, que no son nada más que aquellos instrumentos en los cuales el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos eléctricos. Entonces vamos a ver dos grandes grupos: los instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados. El instrumento es como el acústico, pero la amplificación se realiza por medios electrónicos. Entonces ahí vamos a ver claramente, está la guitarra eléctrica, entre otros. Y está el otro grupo, que es los instrumentos eh, radioeléctricos, que son aquellos instrumentos en donde el sonido es producido totalmente a partir de las oscilaciones eléctricas. Entre esos vamos a ver el teremín, las ondas Marmetón sintetizadores, etc. Y el último, que es los sintetizadores, ¿no? Un sintetizador que genera o manipula sonido por medio eléctrico. Entonces la forma de la onda es alterada en su duración, altura y timbre mediante el uso de dispositivos tales como amplificadores, mezcladores, filtros, reverberadores, secuenciadores y moduladores de frecuencia, como vemos. Entonces, estos son los 5 grandes grupos de instrumentos. Aquí vemos nuevamente lo que habíamos dicho. Podemos verlo a continuación. Y el último tema, que son las agrupaciones instrumentales. Y las agrupaciones instrumentales no es nada más una agrupación, es un conjunto, un enjambre, un grupo de personas, de una o más personas, a través de una voz que se
de una voz o de un instrumento musical que interpretan obras musicales pertenecientes a diferentes estilos y géneros. Entonces vamos a ver, según las agrupaciones instrumentales, hay tres. Las orquestas sinfónicas, las agrupaciones de cámara y otras formas de agrupaciones. Lo clasificamos en esos grupos, pero no solamente que hay tres grupos, pueden haber muchos más. Entonces vamos a ver la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica no es nada más que la agrupación musical con mayor número de instrumentistas. En su origen estaba compuesta por un instrumento de cuerda y algunos de viento, madera, de viento metal y de percusión. La colocación de los instrumentos en el escenario tiene como objetivo conseguir el equilibrio tímbrico y sonoro. Los instrumentos están agrupados por la familia, citándose de mayor potencia más alejados del público. Además, se buscan un contraste entre los instrumentos agudos a la izquierda y los más graves a la derecha. Entonces, aquí así vemos la disposición de cómo se encuentra en el escenario. Aquí claramente vamos a ver, ¿no?, la disposición. Y aquí, pues, un ejemplo de que es una orquesta sinfónica, ¿no? Sin más decir que la orquesta sinfónica se cuenta con un maestro, ¿no?, de la sala, que es el que tiene un amplio conocimiento en estos temas, que puede dirigir a todos ellos. El tema orquesta viene del término de teatro, que hace referencia al lugar donde se encontraban los músicos. Se encuentran las agrupaciones musicales, o las agrupaciones de cámara, agrupaciones de música de cámara, que se denominan así por diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más pequeños, ¿no?, con números de instrumentistas más reducidos. Reciben su nombre en función al número de instrumentos que le componen. Pueden ser de un de dos, un dúo, de tres, tríos, así mismo, cuatro, cuartetos, quinteto, orquesta de cámara, etc. Como vemos a continuación. Ahí en ese ejemplo vemos un cuarteto, son cuatro personas que se agrupan. Y otras formas de agrupaciones, podemos ver que están las bandas de música, los grupos de rock y otras. Entonces, la banda de música, agrupación instrumental formada por un instrumento de viento y de percusión. Los grupos de rock están compuestos por guitarra eléctrica, bajo, batería, también pueden aparecer el teclado, entre otros. Y las otras bandas, que pueden ser bandas de corneta, de tambores, de rodada, orquesta de pulso, de púa, bandas militares, en otras, como vemos en el gráfico, una banda, ¿no? Y estos son los temas tratados. Muchas gracias.